muchachos, Yo no tengo paciencia. Y es así esto. No debería ser así, porque querés o no querés. Es muy fácil. Cuando yo quiero Pero no algo, yo estabas soy 2 muy fácil. años. ¿Eh? ¿No estuviste 2 años? Estuve 2 años trabajando en el país. ¿Y qué? Ah, pero... Tuve un romance también que duró un... Bien, Gonzalo. Ah, yo pensé que tenías... No. Pero cuando me dijiste 2 años, ¿viste? ¿Sí? 3 años. Ah, eso. Pero hace 140 años. Claro. Bien, Marce, bien. La rodilla, Marce. Che, pero, Marce, ¿trajo o no? Trajo la pechera ni en pedo. Pelotudo, boludo. Ahora lo voy a llamar para que lo traigan. Decía que se lo acaban a un palo, boludo. ¿En serio? Y se peleó con el 7. Yo estoy hablando del DT. Sí, pero el 7 se enojó, no sé con quién, seguro que con él, porque... Tranquilo. ¿Qué va? ¿Qué vas? Está haciendo tiempo, Jorge. ¿Y cómo anduvo? 7 se comió nomás y un gol de Matías. No. Diego Santinos, son... ¿Para contra quién, joder? Bien, Martín, bien, sí, Martín, bien, vamos. No, pero está ¿A chiteado. mí? Gracias, boludo. Está chiteado. Digo, Expulsión a son Teo malos. Costa, le metieron 8 goles y no fue. No, más o menos. Nunca vi una... Era parlantes y sonidos. Te lo juro. No, era muy malo. El chabón se tiraba ahí ya de nuevo. Está tu pose. Ah, bueno. Poné orden, no te ¡Sáquenla si no pueden! Sí, boludo. Yo jugué una vez con él. Bien, Fue para ellos. Me rompieron el orto. Sí, pero era Y un me partido... rompieron la rodilla, la pierna, La del planchazo. llorando, boludo. Fue contra... Volviste, Naui, volviste. No, pero la patada que me dio esa vez, creo que nunca Contra Ortuza. Marto. pegó el dedo, digo, vos no me podés ir a decir la concha de tu madre, que tengo que laburar mañana. No te corres, no te corres. Estaban todos al pedo, ¿no? Avanza un poco más, Brandon. Voy a comer un pelotazo acá. ¿No hay frío? ¿Te pagaron, Esteban? ¿Te pagaron? Tranqui, amigo, anoté 7. Buenísima. Volveme, vuelvan. Bien, Marce. No se da vuelta. No se da vuelta. Más pegado, muchachos, más pegado. Santi, preguntale a Esteban, preguntale a Esteban cómo fue el partido. Matucho, ¿querés que te juegue con 10 puntos, boludo? ¿Sabés cuántos goles de comí, Matucho? No la vengo a dar. Vení con la pelota, dale. Igual te entiendo, Esteban, vas con inválido. Mira, graba. Buenísima. Bien, muchachos, bien, dale, dale, dale. Bien, chicos. Encima le fui a cobrar 100 pesos.
No pase, Gonza. Les quedaron cosas acá. Ale, quedaron unos guantes, una bolsa, Me trae las pecheras esas que están pegadas. Por ahí no va a ser rápido la onda. Va a tener que hacer Sí. una charla. Bien, solo Nahui, te corren, Esto es tuyo, Nahuel. Bien, Nahui. Un montón, Nahui. ¿Pasó? Ah, no. Bien, Gonza. Ah, porque son rusos ellos. No, mentira. ¿Hijo? Sí, no tienen escrito los nombres rusos. Ese debe tener el apellido ruso. ¿O no? Sí. ¿Cómo será Robson en ruso? Sí, porque se llama, si es la URSS. ¿Sí? Sí, si es la URSS. Un pantalón que no sé quién es. Tráemelo, tráemelo, por favor, por favor. Sí, tiene los nombres así porque la URSS. Ah, es la URSS. Nosotros nos ponemos los otros. Buenísimo. Había la mejor equipo, no sé por qué cambió tanto. Bien, Nahuel. O había otra URSS. Ah, es esta. Pero no eran estos pibes, el único que estaba el Rubio. Salute. ¿Por qué la plata en el medio del... Tiran plata, el otro me tira la pelota para el otro lado. ¿Qué dio plata en el medio del partido? Che, Marcé, agarrá las pecheras que están ahí colgadas, que quedaron ahí. No vamos a olvidar. No puedo estar en todo, boludo. Eso debería hacer Esteban si fue en su turno. ¿Tras que quiere cobrar la hora que juega al fútbol? Yo tengo una rusa, pero no habla nada español o no me saluda. Pero me parece que tengo una rusa enfrente a mi departamento, tipo de vecina. Pero Es espía, ¿sabías? y la otra, ¿eh? Es espía. Sí, está raro. Raro por arriba, amigo. Gracias. No sé quién es. Y alguien lo iba a Pero es reclamar, amigo. Es mío. Espuma. Si no hay nadie, Sí, me este quedo. me va. No, a mí me queda para bailar, ese es tuyo. No, es ¿Qué para bailar? A vos, Para boludo. bailar, vaya así, boludo. Yo te voy a jalar ahí una paloma. ¿Qué? Ella se va... Bien, Gonza, bien. Sigue, sigue, sigue. Acá el celular. Por ahí un Sabía. Juli. Che, ¿el doctor llama usted? ¿Ah? ¿El doctor llama usted? El médico. ¿Tenés aerosol o algo? No, tengo hielo. Ah, perfecto. Si fuese hielo para una lesión de... 5. Toma, amigo, 150. 150, cobrado, te están robando. Yo voy a pasar factura, boludo. A mí me pagaban 12, ahora me pagan 11. Nunca la vi a esa. El único falta trabajo encima. te pagan menos. ¡No se da vuelta! Falta encima. Chupa la pija, amigo. Ale, te transfieren en el martes. ¿Por qué? Lo que resta. Me resta lo de hoy y lo del fin de pasado. ¡Bien, Marto! A mí me restan los 5. ¡Bien, Marto! Y no sé, cada uno habla de lo suyo. No. Se puso serio. Se puso serio. ¡Vení! 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 Volveme, Nahui. Volveme un poco. Un poquito. ¡Abrí! ¡Abrí! Vamos, a ver si. ¡No, juez, no! ¡Marce! ¡Marce! ¡Dale, dale, dale!
Chau. ¿Vos te quedás acá? Vamos. No sé, vamos. Bien, Marce. ¿Vos tenés alguna pulsa? Estoy muerto, boludo, no sé por qué estoy tan cansado. Bueno, quedan 200. Así por eso viste lo de la Santita y la Jota. Primero la Santa y la Jota. Está bueno, hablar yo. Me censura el oído, boludo. ¿Qué opinás de las dos que no traen más? ¿Qué opinión te merece? Yo puedo opinar Yo de dije- los que graban que no traen más. ¿Viste? ¿Viste cómo es? Esa fue ¿Viste personal. cómo es? Y también de Robson que no traen más. Pero Robson. Igual, a ver, vamos a hacer raritas. escuchame, yo Hay vengo- una regla en el torneo que no está escrita, pero se sabe. Que todos los dogs, barra dogs, todo, ¡Barra Docs! ¿Y eso? cualquier cosa que tiene un Lambo, tiene que tener mate. Te vas. Nunca trajo mate. No. Nunca la vi con Pésimo. mate. Mentira. Pésimo. Vos podés testificar que yo he traído mate. No, pero el estoy problema es que indignado. yo cebo mate de mierda. No importa Sí, eso, no sí, importa. Eso seguro. Pero hoy era una jornada larga encima. O sea, ¿sabes la cantidad de mate que podemos haber adquirido? La larga traigo. Boludo. Ey, vos no sabés lo que dijo la No, Docs. ya. Vos no sabés lo que dijo la Docs. Fue raro investigue. Eso fue muy raro. Porque yo le dije aparte que encima raro Aparte, porque con lo- gente educada como nosotros. Ya. Gente, boludo. Yo me puse nervioso. Yo no me pude concentrar en el partido, boludo. ¿Cómo querés que haga goles así en el partido? Si escuché eso. Vuela. Pero lo raro, así, los dos, suele, Grey's Anatomy me enseñó eso. Nunca vi eso. Medio puto en Grey's Anatomy. Pero No. 20 temporadas, tenés que estar al pedo, amigo. Buscate una 2026, decime Ah. puto. Amigo, desconstruiste, pa. Vos estás desconstruido. Final de San Lorenzo, viene con la de San Lorenzo no le da vergüenza, boludo, ¿está bien? Guardiaba era todo, ¿no? ¿Por qué no? Sí, fue falso ese. No se rió aparte, ¿eh? ¿Hay que quién está peor? Sí, San Lorenzo. Todos estamos peor, amigo. Yo que me. Pobre, Che, amigo, igual si me querés mandar a atajar con un equipo mejor. Los últimos partidos que me dio. ¿Cómo se llama el equipo que atajaste? Carlos. ¿Tan malo? Che, llévame hasta a venir a Cabildo. Se iba a Dale, te dejo en Cabildo. Si alguien va para el otro lado. Yo vengo para acá, amigo, estoy acá nomás. Amigo, llévame a Cabildo. Hoy por vos, mañana por mí. Amigo, vos si espero por vos mañana, dejá, amigo, que cada vez... Salí pérdida. Nunca, ¿no? Y bueno, amigo, hoy por mí, mañana por mí. Che, tirame Cabildo, amigo. Posta, amigo, no estuviera tan cansado, lo haría. ¿Cansado qué, amigo? ¿Estás parado en el torneo todo el día? Amigo, Amigo, jugué acá. dos fulbitos, ayer jugué otro, pa. Bueno, ya estamos abajo. ¿Qué te tomas? El 21. Traca, Marce, traca, ahí. Sí, es rey. Ahora son dos con ese. Ahora Naui con ella, con el 5. Nada. Sencillo, dame rápido. Sí, ahí te Pero yo te juro que me encanta Arturo porque es muy cochonero, está socializado. ¿Vos te gusta ver mujeres en el beliche? No, te juro que no, amigo. No sé, me salí, pero tenía paja de estar ahí. Me salí porque era muy grande de los días. Porque me quedé invitado. Ey, ¿te invitó a la recibida a la 2? No. No trae mate, no invita a la recibida, se va de joda sola, boludo. Está loco una cara de verga. Te cuenta Katie. Yo extendí la invitación ¿A dónde?
No lo invité. ¿A dónde? ¿A quién? Le dije un día, ¿quieren venir? Un día, y le dije que sí. Un día. Lo dijo la. Si pasaba, pasaba. Lo dijo, ni lo escuché. No, pero me Y tampoco me mandó a mí, o sea. Y ahora gracias. A nadie. Che, Mara, venga, con Nico. ¿No llenaste kites? Encima. Ah, menos de 10 cuadras a mi casa. Tercera. La próxima que me recibe. ¿Dónde salió? Igual. ¿Por qué no fuimos nosotros? Bien. Está cruzada. Mirá que yo no lo puteo nunca. No lo puteo nunca. Amigo, está. Si no pelea con nadie, vos, cagón. Te puedes robar, Perdiste un cagón. pozo de champán con nosotros. Lo estamos esperando todavía. Nahui. Pase. Igual. Ey, eso de puto reprimido, no querés darle un beso, que no ha salido del closet. Ya, no, eso ya es algo. Dale un pico. ¿Y a Matucho? Mirá que tengo reflejo de boxeador. ¿Y a Matucho? Reflejo. Iria Topuria. Este es un hombre, un macho, un beso de cachete bien dado. Yo te doy un pico, soy Chao, ¿vale? Dale, no le puedo dar, está todo encapuchado, amigo. Y bueno, boludo. ¿Qué quieres? Chau. ¿Por qué andan autos, Mara? Ahora que pienso. No es de él. Sí, Es de sí, Jean. todo chocado. ¿Está chocado? Sí, no lo viste, una puerta hecha mierda. Ah, bueno, pero eso fue Jean. Sí. Son pelotudos. Gente vaya, total, palo que van a hablar de nada. Nahui, últimos dos. Capaz que quemé caucho. Cuando te lo escucho. Ay, ¿cómo avanzó? Me tiró un pedo. Llega Nahui. Atrás, Ojo. Volveme, Marce. Bien, Alan. Bien, muy bien. ¿Esta es tercera, Marce? ¿Vos, Ale? Creo que sí. No sé. No, mirá. Se le quedó. ¿Qué? Se le quedó. 308. Cagaste. Ahí viene el 308. Nuestra, juez. Y cuando abrís el capó y no entendés nada. Está todo ahí arriba de tu mochila solamente. Tu mochila horrible. Escuchame, ¿cómo es eso que pierden 2 veces y hagan verdad? Gonza, quédate que se fue Gonza. Igual hoy jugué muy mal, amigo. Muy mal. Igual los goles, ¿Quieren un boludo. fondito de la CNAP alguno? Nada. Había que hablarle un poco más, analizarle el oído. Parece que ni me llega. ¿Quieren que te alcance? Me tiran, Cabildo. Ahí lo dejé. ¿Quién te tira? Santino. Para otro lado. 20. ¿Para dónde va? Cambio, juez. Está bien. Última, Nahui.
¿Guardas pechera? Sí, por favor. Y hay... no sé si ¡Cambio, son juez! 10 de la amarillo. Y después de las verdes, 4 las tiene uno de cosa, como llama el DT alfa. Porque una vez, no sé qué día fue que vio que estaban tiradas ahí y las agarró. Cuando ya no estábamos nosotros. Y supuestamente la iba a traer hoy, pero parece que no. ¿Igual que él lo dijo? Con Mar se habla. Bueno, por lo menos. Sí. ¿Cuántas bochas tenemos? ¿Una? Una. Solo una. Mauricio Asal. Voy a revisar el bolso, no olvidarme nada. ¿Crees que vaya llevando esto? ¡Bien, Héctor! Uy, pelota. ¿Quedó colgada? ¿O qué cayó? Creo que cayó, pero no. ¡Bien, chicos! ¡Bien, Aitor! ¡Bien, Juli! Dios. Estoy en sueño. No, tengo un hambre en realidad. Tengo un hambre. Una unidad. ¿Qué vas a comer, Fede? ¡Pedila, Marce! ¡Pedila acá! Que haya en mi casa, porque hay mucha comida el viernes que vino mi familia. ¿Qué hubo? Pisetas. Asúramelo, abrite. Era la sacan esa pelota de Yo qué sé. tradicional. Se la dejan. ¿Hay un código para eso? ¿Se la tengo que dar en la mano? Sí. Viene el chabón y ya está. No. Ahora como que mira así y se la dejaste de piso. Ya, Es que parece- pensé que había ido a buscar otra pelota, entonces la puse. Parece los la rivales, dejé- viste, que no se la querés dar. No, pensé que había ido a buscar otra pelota y la dejé como a mano. Quédate como la, Bueno, yo soy médica, no me como la importa. rival que Bueno. así tiene que... No es mi problema. Yo esos códigos no los tengo porque no juego a la pelota. Vas a aprender a... Sí, estoy aprendiendo. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te enseñó? Y como a ver un poco más la dinámica del juego y no tanto de, gol. Claro, ahora entendí un poco más. Sí. Había pisetas, carne desmechada, sanguchitos. ¿Sabes? La carne de mechada y le mandás... ¿No tenés para tacos? No, pero hay figacitas caseras que hizo mi mamá. No. Con salsitas. Un hambre... Sándwiches tipo chips de pollo. Un hambre de tacos. Sí. ¿Qué más? Las salchichas tipo envueltas con Ya hemos hablado, ¿no? De la comida. ¿Hoy? No, una vez. Sí. Comida preferida. Sí, pastel de papa. Papel. Voy. No me digas. Sí, vení, Gonza, anda, bro. Aitor, pasá de central. Bueno, mi vuelta a la cancha fue linda. Aitor, pasá de central que ahora por izquierda. Uno con uno, Estoy loco. Nada, pasa que si no puedo, pasa mierda. Amargo de la arena. ¿Cuándo salió Boca, boludo?
3-0 perdido, guachito. ¿Qué estás descansando, pedazo de bobo? No, estoy Es lo feliz. mismo que decía vos ayer. Aparte, ¿qué te hace el hincha si ni mirás los partidos, este boludo? Lo es mirás hincha- porque apostás, boludo. Aparte, este es hincha de Boca en los clásicos. ¿Cuántas nomás, veces aposté en después, contra? ¿Sabes cuántas veces aposté en contra de Boca? sí, de la ganancia, boludo. Sí. De la ganancia ahora, de apostar. ¿Hay alguno para que me acomode? No, yo. Acomodarte el hombro así, primero te tienes que hacer una placa. Es que si o sea, como vas mal. Ustedes dos centrales, Pero blanco bien izquierda. acomodado con una placa, no se puede. Sí, abierto. No, vale. Ahí los otros médicos acomodan cosas. No, había uno, pero ya estaba recibido, ya estaba con coso de pibe este que estaba con el Qué rápido son para la periodista. Porque otro decía que ¿Vos tendís muy cómodo por izquierda? una placa. Marce. es que Porque se viste que acomodaba te mal, tiran. Bueno, pero que salió bien, porque otro viste que y se la dejaste y no puedes intentar. Yo sí no veo que después si le dejé uno acomodado con una placa, no me voy a quedar con eso. sabes acomodar hombros. Me enseñaron, si lo tengo que hacer en teoría, lo hago, pero después, si lo puedo llevar a hacer una placa del Y hombro. lo viste practicaba ahí con él. Sí, mirá que le cago el paso. Dale, dale, apuren un poquito ahí que no hicieron nada. Cerrá el orto si quisiste arrancar 10 minutos tarde. Ese es el clima laboral, igual. Hermoso. Es muy importante laboral. Igual eso de cuando No, te fuiste, volvé y te recargo. Yo no sé, yo estaba atajando. ¿Que tome agua el pasto? No, tu mamá que es un camello. Adelante, Pepo, Bien, bien. Vamos, viejo, vamos. Me asusté. Salí y me pasó que cuando caí llegué a apoyar la pata, pero me quedo la pierna así, tiré para afuera. Y la tirazo ahí. Me dolía, no me iba al tiempo que se me quedó. Yo sabía lo tuyo y no. En el primero me tiré porque dije, bueno, subo ¿lo viste? Estaba solo en el medio, era muy difícil. Y en el segundo, viste que tiró como un numerísimo, y le pegó. Ese dije, si sale como relativamente, o sea, muy evidente, puede pasar que la mandara a mierda y le tiré una volada trucha, algo así. Mirá que no puedo subir mucho grande. Pepo. ¡Ey, Gonza, acá! ¡Lleva! Ah,
pero Capaz, no los vi. no lo vi, pero no por... los vi en otros clausura. Claro, porque viste que te ven diciendo los cruces. También, porque ¿Cómo te sentís, Ma? significa que jugamos Ahora en 30 minutos ya salgo para allá. Te bañaste con el vapor y eso. ¡Hey! ¡Hey! ¡Tranquilo! me faltó Felipe y me faltó Listo, ya te solucioné todo, hay que guardar eso. Lo guardas, tío. ¿Eh? Esteban, lo guardas. ¿Ya te va? No, espera que termine. Yo tengo la bolsa de cochera, ¿no? Era bien, bien, fuera de 3, González. en realidad no está de titular porque yo tengo el negro lesionado. Pero tengo muy buen medio. Y el ataque, que no lo viste, pero Polita muy bien. sí, dice que solo lo saqué de segunda de acá. Bueno, dale, las tres. Está bien. Qué la mierda, boludo. Nunca se dio, ¿no? Nunca se dio de terminar. Sí, cuando yo agarraba jornada de algún viernes lo hemos hecho. Antes no, pero 11 y 5 terminaba. Uy, el pela. Ay, qué mala mano. Una poca no ganado, es un desastre. Encima la quise picar ahí. Igual lo tenía cerca. Si yo lo tenía un poco más lejos no iba a decidir picarla. La quise picar porque me salió rápido y me quedó acá encima. Y si salía era un golazo. Pero yo conozco una vez que la picaste ¿Cuándo? con Burela, la última del partido. Sí. La última, ¿no? ¿Fue? Última. Hizo el gol y terminó. Sí. Había uno que jugaba, uno de Gurito. Ese es el que más. Sí, que en un momento me un pase. Sí, el que más jugaba era ese. Y después le sí, porque o sea, hacían un cúmulo de personas atrás, porque si salían más a jugar no se hubieran dejado más oportunidades de hacer más goles. Pero esperaban solamente una Blanco, ¿no? 1-0. Me fui a comer y me perdí que 1-1. ¡Sigue abriendo, Pedro! Sí, Pedro. Quémate. Ahora. Así que con Igual estamos en frío hace un rato. Lo hice durar. encima el último frío que tiró fue a Tute al pedo, ya terminando el partido, anda a tu casa y ponete hielito. Ah, sí, para la ya bola. terminó, chao. Hizo Este gastar servicio es por... No, el último frío fue a... Después estuvo dando vuelta acá caminando. Le dolía el empeine. Yo dije... Pero siempre le duele el empeño, boludo. Que la agarra así, le pega. Pelea, Queda doliendo. Fuerza, hace un tiempo y como se dice un solo hueso, sí tiene el paseo. Esa la pisada esa fue por culpa de él, porque él fue a pegarle y le dolió a él. Oh, yo le pegué un pie hoy mal en el área cuando empezó un quilombo de Sí, pelota. un Me empezó quilombo. a agarrar y yo le empezaba. Y me Pero- duele toda la planta. Pero del yo no sé pie, cómo se la boludo, quedaba. Se la quedaba y me daba más bronca porque encima me agarraba. Me rompí toda la planta del pie. ¡Otra! ¿No hay frío para eso?
¿A la planta del pie? ¿Cuándo fue que pidieron frío que le dolía la cabeza? ¿Ayer? ¿El viernes? ¿A vos? No. Ah, claro, claro. Le pedía frío en la cabeza. Tiró frío en la cabeza. En la cabeza le Para mí ahí, bueno, sí, sí, me costó. ¿Se puede eso? Es sanador este. Pero se puede tirar frío. ¿Se había golpeado? Se puede tirar frío en la cara. No, en la cara. No, porque es muy anticonstante. Bueno, no debería tirarse en la cara. A mí nunca me pusieron frío. Eso es un placebo el frío. ¿En qué? Sí, es para que no te, es sintomático, es para que no te duela, no te hace nada. Vos tenés que ser doc, gato. Yo conozco mucho. Vos estudiaste, ¿no? Sí, mucho. Y algo siempre tenés que saber. Siempre hay que saber. El título cualquiera, estoy yo acá, así que... ¿Y qué? ¿Vos no estudiaste? Sí, yo estudié, pero bueno, igual un poco le dan el título cualquiera. No, sí, eso. Gracias, bueno, no estudio ni un pedo. Yo veo cada uno que se recibe que digo... No sé cómo hacen para estudiar. ¿Qué es eso? Estudiar. Yo de pedo terminé en secundaria. No creo que... No sé si te todavía, porque no fui a buscar cosas. 2 años tarde. No fuiste a buscar. Yo veo cada uno. Yo terminé en técnico. Es preocupante. ¿Eras un técnico? Sí. Ah, bueno, era atrás. Técnico tiene que estar 200 horas. Por eso, doble turno. Yo de pedo Alta iba. baja, yo después de que terminé todo, yo Y a mí me salvó la pandemia, boludo. hubiera La terminado pandemia me dejó 2 años sin colegio. Pero juegue, mete pierna, no toca la pelota. Seguí yendo al colegio en el Ganaron a San Paolo. En realidad fue quinto, 2020 yo fue quinto. O 2019 fue. ¿Cuándo fue la pandemia? 20. 20. 20 empezó la pandemia. No, pues yo ese año estaba en cuarto o en quinto. No, calculo que estaba en quinto porque no me fui de viaje. Calculo que los que se fueron en 21 se fueron. ¿Ibas a ir? Terminaste con Pero casi que no 2020 o empecé a pagar 2021. porque yo me acordé tarde. O sea, no es que me acordé tarde. Al principio no quería ir porque jugaba a la pelota. Y después, cuando me agarraron la gana, empecé a pagar. Te pago un par de cuotas. ¿Cuántas serán las cuotas hoy en día? Hoy debe estar como 3 palos, ¿no? ¿Se deja? Alta paja. Yo me quedo en mi casa. Cuando yo me fui... Pero después ve cómo suben fotos todo. Cuando Sí, yo te me fui, querés me matar. salió 35.000 pesos. ¿No? ¿Cuántos años tenés? 16. Yo cuando terminé salía 2.000 pesos el... ¿No? Igual yo podría no haberme ido a Bariloche. Eso es verdad. Yo me fui porque... Te la pasaste bien. Eso es verdad. Pero igual. Fue bueno. No fue el Bariloche que tiene la gente que se descontrolan y ¿Pero por qué? después vuelven. Yo soy una pelotuda, siempre fui bastante pelotuda. Y mis amigas eran bastante pelotudas en el colegio y bueno. Hacemos cupido. Allá capaz, ¿no? Frío es soplar. Agua es escupir. Se lo- te lo mato. Yo sabía que ella tenía la pelota en la mano, viste que se había ido un lateral. ¿Y qué Se pasa? acercó. Y alguno de los viste que se la agarró así, se la dejó en el piso. No, porque pensé que había venido a buscar otra pelota. Tiró como la Entonces yo la puse la del más a visitante, mano. tiró. Agarra, pues no te veas. Ya está, ahora no lo vamos a... Hay cambios, claro, transiciones hasta que... Esa te la hace uno así jugando contra todo de papelea. Sí, sí, sí. No, mirá, Pensé, si el chabón vino para acá y se dio Lo vuelta. hiciste así. El chabón vino para acá a buscar la pelota y se dio vuelta para el otro lado. Entonces yo dije, va a buscar la pelota, le deben haber dado otra Lo hizo pelota. así, Entonces yo en la realidad. saqué de ahí entre las mochilas y la dejé más a mano. Ella quiere ser una abuelita, pero en realidad hizo esto hizo. Esto hizo. No, boludo. Hizo agachar. Pero bárbaro. Está bien, buena falta, buena falta. Sí, pero aparte viste que tenía un problema.
Mira, me re bien y la gente el pie, no sabe cómo le pega. Encima pobre ese pie más bueno que le pega. ¿Qué? Boludo, cagó 20 veces, tío. Ahí, era un quilombo así. No puedo pisar. En un momento el chabón estaba girando nomás. Sí, giraba y le quedaba, giraba y le quedaba, giraba y le quedaba. Y además, ahí todo contado. Pegan el palo. Dale, Mate, dale. Faltan 10. ¿Y botina? Anda la cabeza. ¿Qué haces si ahí tenés un solo? Después si te quedas Amigo, no con sabes, un este pibe año la más. cantidad de veces que Miguel botina en casa. No, en esa me tiré. He estado, no sé, 3 horas acá, ponerle laburando y cuando me iba a cambiar porque jugaba a la Santa, no tenía los botines. Tenía que ir volando en el auto para... Es cuando les pego, ¿no? Ojo porque los pedos de él, este fin de no salen con leche. Leche de Todo cogido, boludo. y vos te vas a salir con leche en tiburón. Y ahora sí, boludo, estamos tirando. No, deja. Te lesionaste onda a Pablo Pérez cuando le pegó al palo, boludo. ¿Cuánto queda, dijiste? 10 minutos. ¿Sabes cuánto queda? 10 minutos. Ay, muy bien. Qué hambre, boludo. Che, viejo, que vaya un bidón. ¿Qué? Que vaya un bidón. Que vaya un bidón. Bueno. ¿Pero vos que se te va? Bien, Marce, Se bien, va. bien. ¿Qué pasa? ¿Me extrañás ya? Vamos, dale. Ayudemos un poquito más en la marca, estamos cansados, dale. ¿Qué querés que vaya yo? Sos raro, ¿Querés que te segunde? No, a mí. Ahora voy. ¿Vos te vas con Ale? ¿O no? ¿Querés con Ale o no? ¿Qué? ¿Querés con Ale o con Papi Mati? No te pongas raro, boludo. Pero decime bien, boludo, ¿querés con Ale o con Papi Mati? No te dije nada, raro. Bolo solo. ¿Eh? Bolo solo, amigo. Con Papi Mati, ¿no? Era re denso, Papi Mati, boludo. sabe cómo siguen, ¿no? Te vas a arrepentir, ¿eh? Está re denso. Ya es la hora, boludo. Sí. ¡Qué bien! Dale, viejo, Jesús, vamos. Volveme. Va. ¿Cuánto van ahora? Este avanzado.
Yo vi uno de cada uno, pero vine con el partido arrancado. ¿Quién? Sí. ¡Piso antes, juez! ¡Volveme, Naui! ¡Vamos! ¡Bien, Marce! Después voy a buscar el bidón así queda todo de este lado y ¿Qué cosa? el bidón que queda ahí. Ah, pues que ¿dónde se fue Matías? Se fue al auto. Es un tarado. Estoy. Cosa. Termina, Alan. Llega Naui. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Dale, Ocha! Bien, Aitor, bien, bien. Vamos a dejar un poquito más, boludo. O vaya a saber cuándo, por favor, que dramático. No, todavía no salí, estoy esperando terminar el último partido y yo salgo. Te aviso. No sé, lo que haya para sacar, si es para hacer sanguchitos, supongo. Para tener el primer lunes estar al pedo. Tengo que ir a trabajar. ¿En dónde? Papi. Cierto. Bueno, estar al pedo. No, de igual estudiar. no voy a ir mañana. No voy mañana porque las horas me las armé yo y todavía sigo muy... ¿En qué parte de PAMIS estabas? De medicamentos. Estoy muy cansada del fin de semana todo. ¿Y si puedo ir? ¿Vos sos la que acepta los medicamentos? No, esos son los médicos. ¡Volé, dale! Pero yo cuando recibo los reclamos se los paso a los auditores. Y veo qué pasó con cada reclamo, veo si es para que lo vean los auditores o si es un problema de la droguería o de la farmacia, de que la receta está mal hecha. Entonces como que yo desgloso lo que pasó y se lo paso a alguien. Sí, vean, Marce. Terminá, Marce, terminá. No. Me están apagando la luz. Bajen. Vení. ¿Cuánto? 1 minuto. Vamos, Juli. ¡Epa! Alan, Primera vez que alguien tiene la mano más fría yo. Marce. Yo siempre tengo mano fría, permanentemente. Marce. ¡Sí! Estoy. Sí, de una. Pasalo, Lorca. Estoy grande. Sí, ahora los bienes te llevas vos o te llevas. No, hay que guardar al fondo. Las dos pelotas y... ¡Acá! ¡Anda! Pon ese taco.
Dale, correme, correme. Obvio, no te habló como... Dale, dale. Zorro, con Pedro, dale. Pedro, pasá de 9, Pedro. Pepo. ¡Dale! Pedro. Quizás si la veo bien, quiero confirmar que tiene el contacto de todos los cantos. A la izquierda, derecha. Estás viendo vos, metela Pedro, metela Pedro, metela Pedro. Bueno, le hablo para confirmar si el contacto me escribe a los dos. Y no sé si realmente tiene ganas de mandarte un mensaje de tipo, hola, Marta, estoy tomando hablar con vos, no sabes qué puedo hacer, pero bueno, te miro. Para saber si puedo hacerlo en el futuro. Uno con uno, dale. Bien. Si Juli me la da gol. No es dramático, es un teatro. Vamos ahí. Todas las interacciones que tenemos con él a partir de ahora, hasta que se enfríe todo el que pase mucho tiempo y que dejen de compartir tanto. Dale, volveme. Vale, boludo, jugala. Jugala. Es cuestión de qué tanta distancia pasó. Qué tantas ganas él va a tener de volver a decir, hola Martu, ¿cómo estás? Chau, Waldo. Nos vemos. Buena semana, nos vemos. La próxima traemos algo caliente. No, yo traigo más. Me toca a mí. Vamos. Dale ahí. Dale, voy. Para que queda. Chao, nos vemos.